Perfecto. En esta unidad vamos a tomar el tema de la unidad número 3, ¿sí? Vamos a ver sobre el Islam. ¿Qué conocemos nosotros sobre el Islam? ¿Qué han escuchado ustedes sobre el Islam? ¿Qué es? ¿Una religión, un movimiento, una canción, un tipo de arte? ¿Qué es el Islam para Es ustedes? una religión, dice. Una Muy religión bien. donde llevan su, ¿cómo le digo? Su creencia bien cerrada. Ya, el Islam para Ruth dice es una religión y que tiene una creencia un poco cerrada, un poco que no se apega al resto, ¿no? De religiones. ¿Qué más? ¿Quién más ha sabido, ha escuchado algo sobre el Islam? Islam dice que significa la palabra en árabe, significa sumisión a la voluntad de Dios. Perfecto, así es. El Islam significa sumisión a la voluntad de Dios, ¿ya? Dentro del Islam, nosotros tenemos que primerito hablar sobre su contexto histórico y geográfico. ¿Qué es esto del Islam? ¿Por qué lo llevan a cabo? ¿Quiénes lo llevan a cabo? ¿Y cómo se les conoce a los seguidores del Islam? ¿Sí? Dentro del Islam, como bien ya nos mencionó Braulio, es una sumisión a la voluntad de Dios, de la palabra en sí. Las personas, los creyentes, los seguidores de esta religión del Islam son los famosos o que nosotros hayamos escuchado en alguna conversa o en noticias o quizás en documentales, son los musulmanes, ¿sí? Los musulmanes y quienes tienen su significado como creyentes, ¿sí? Como los creyentes. Se quedó, disculpe, Licen, se quedó como paralizado y no sé si era mi internet o era el suyo. No escuché nada. Creo que es el suyo, María, porque no me ha salido la notificación de que estoy con mi internet mal. En mi caso sí se escuchó bien. Sí, me parece que es suyo, María. ¿Ya? Entonces, del contexto histórico y geográfico, a breves rasgos, ellos tuvieron un profeta el cual ayudaba a distribuir o replicar lo que son las creencias de esta religión y de su Dios llamado Alá, ¿sí? Ellos tienen una singularidad en el tema, en la manera de cómo ellos orar, ¿sí? Y para ello vamos a observar este video que corresponde al contexto histórico. Muy bien, chicos. ¿Cuáles son los fundamentos dentro de esta religión que pudieron observar en el video? ¿Qué nos dice? ¿A quién ellos adoran? ¿Cómo es su religión? Buenos días, licenciada. Buenos días. Discúlpame, licenciada, no pude entrar porque no tenía muy bien el internet. Ya, Rosita, no hay problema. Ya. Gracias, licenciada. Participemos. Ángel Saquipay, ¿qué pudo observar? ¿Cuáles son los fundamentos de esta religión? ¿Qué nos dice sobre su religión? ¿Es una religión que le gusta tal vez el tema de maltratar a la gente, de perseguir, así como fue en el tema del cristianismo? Coméntanos, Ángel. Me gustó por lo que dice que ellos, cada quien, el que desea ingresar a esa religión es bienvenido, o sea, no tienen preferencias o no les obligan a integrarse a esa religión. Muy bien, el ingreso a esta religión es libre y voluntario. Perfecto. A ver, vamos Carlos Soriano y luego Ángel Sánchez. Ellos siempre tratan de buscar la paz, de vivir en convivencia. Muy bien, ellos buscan la paz de vivir en una convivencia, ¿no es cierto? Perfecto, Carlos. Ángel Sánchez. Justo lo que está diciendo el compañero, es una religión que trata de buscar la paz y también lo que me llama la atención es que ellos tienen un libro llamado Corán, creo que es, y ahí aparece el ángel Gabriel y bueno, el ángel Gabriel aquí dice que supuestamente que iba a construir el arca, mientras que en el cristianismo el ángel Gabriel manda el mensaje a María sobre el nacimiento de Jesús. Y
bueno, no lo dijo en el video, pero es una religión también que dirigida por los musulmanes. Bueno, ellos no se consideran musulmanes, por decirlo así, sino como solo un seguidor de un Dios que el cual hace la voluntad entre el hombre y Dios. Y siguen también hacen, no lo dice, pero hacen el Ramadán o algo así, que es como un ayuno que hacen durante, o sea, todos los años durante un día, sin comer ni beber agua. Perfecto. Muy bien. Dentro de lo que usted ha manifestado, sí, es muy importante. Está dentro de los 5 pilares de la religión islámica. Es como nosotros los católicos ¿qué tenemos nosotros? Los 10 mandamientos, ¿sí? Ellos en cambio tienen los 5 pilares en los cuales se fundamenta la religión islámica y uno de ellos es el ayuno, ¿sí? El ayuno que ellos tienen que realizar como todo musulmán. Si bien es cierto el término en sí, musulmán o creyente se les ha colocado, así como para no decirles islámicos o como nosotros nos manifiestan, como nos identifican como los católicos, ¿no? Sino a ellos se les identifica como los musulmanes, que en árabe y en su traducción significa creyentes, ¿sí? Muy bien, señores, perfectas gracias a los 3 compañeros que han manifestado sus intervenciones. A pesar de la expansión del cristianismo en el mundo antiguo hacia el siglo XVI, la cultura árabe de origen semita, como los hebreos, estaba conformada por clanes beduinos. ¿Qué son clanes beduinos? Son grupos pequeños de personas en las cuales actúan en una posición nómada, ¿sí? Es decir, van de un lugar a otro, ¿sí? Grupos pequeños de personas son los clanes beduinos. Pastores nómadas, pequeñas urbes, comerciantes y campesinos, mayoritariamente estos practicaban religiones animistas y politeístas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que antes de que exista el cristianismo, ya las personas tenían esto de ser personas politeístas, lo que es la adoración a varios dioses, ¿no? Pero cuando se dio la expansión del cristianismo y que nosotros ya vimos, pudimos observar que qué es lo que querían, que todos tengan un solo Dios, ¿no? Que solo exista un solo Dios. Sin embargo, aquí en el mundo árabe se siguió practicando en este siglo, en estos lugares, lo que es religiones animistas y politeístas. ¿Qué es una religión animista? Una religión animista es aquella que una persona tal vez decide darle vida a ese objeto para poder adorarle como un dios. Por ejemplo, en lo que son a bienes, esculturas, adornos, ellos pensaban que era un dios, le daban vida a ese objeto y le empezaban a adorar. Esa es una religión animista. Y politeísta, por ende, si yo digo que yo quiero que en mi casa la lámpara y la ventana para mí son mis dioses, yo tengo 2 dioses, son religiones politeístas, ¿sí? El Islam es una religión nacida en Arabia en el siglo VII. En lengua árabe significa sumisión a la voluntad de Dios, lo que ya nos había manifestado Braulio. Todos sus seguidores son llamados musulmanes. El término significa, como les había dicho, creyentes. Ellos, al igual que el judaísmo y el cristianismo, manifiestan la existencia también de un solo Dios. Pero, ¿quién era su Dios? Su Dios es el Dios de los musulmanes es Alá. No es ningún otro tipo de Dios, tal vez diferente, quizás con un rasgo diferente, decir era más alto o más pequeño que Jesús, ¿no? No, sino simplemente es el mismo Dios, sino más bien es como le conocían a él. Como escucharon ustedes en el video, ellos no manifiestan a Jesús como tal, sino le nombran o le tienen con el nombre de Alá. ¿Quién se encargaba de transmitir las profecías de su Dios, del Dios Alá? Era el profeta Mahoma, ¿sí? Así como vamos a ir haciendo comparaciones, como en la religión católica,
quienes se encargaban de transmitir lo que son las enseñanzas de Jesús eran los apóstoles, entre ellos tenemos a Pedro, Pablo, ¿no es cierto? Aquí, asimismo, sus profetas, su profeta de la religión islámica era Mahoma. Dentro de la historia un poquito de Mahoma, Mahoma muere sin descendencia masculina, ¿sí? Era como en esa época tenían los descendientes masculinos, era quien iba a seguir la línea o la sucesión en el tema del ser profeta, ¿ya? Sin embargo, él muere sin una descendencia masculina y su muerte desencadena una lucha de poder entre sus seguidores, ¿ya? ¿Quiénes eran sus seguidores o de qué, cómo estaba compuesta la población del mundo islámico o de los seguidores de esta religión? Estaba compuesta por los sunitas y los chiitas, ¿sí? Nos manifiesta que aunque los sunitas y los chiitas comparten creencias y prácticas religiosas, sí, pero también se diferencian en otros aspectos, como rituales, las leyes, los fundamentos de la teología y la organización de las comunidades. Como historia de este conflicto entre estos dos grupos, entre estas dos ramas del Islam, los grupos de los sunitas, sí, hacia los chiitas manifiestan y es una lucha entre ellos porque el uno se dice que Mahoma era una persona analfabeta, ¿sí? Era una persona analfabeta a la cual decían que no pudo haber sido él quien transmitió o que pudo haber leído lo que le transmitía Alá mediante escritos porque era una persona analfabeta, ¿no? Sin embargo, bien esta lucha es por el hecho de que no sabían o no tenían una definición exacta de cómo o quiénes tenían que seguir la sucesión de poder del profeta Mahoma. La comunidad sunita, ¿sí? La comunidad sunita, el nombre de sunitas proviene de la suna. ¿Qué es esto de la suna? La suna es la colección de enseñanzas de dichos y actos atribuidos al profeta Mahoma y que han sido transmitidos de forma oral a lo largo de los siglos, ¿ya? Es como la transmisión, ¿sí? A Moisés de los 10 mandamientos. ¿Cómo fue en la religión católica esta transmisión? Fue Dios quien lo dirigió y lo escribió sobre una piedra. Exacto, muy bien. Dios le eligió y los escribió sobre una piedra, sobre una tabla de piedra, y él tenía que transmitirlos. De la misma manera, esta era la suna, la colección de todas las enseñanzas de su Dios Alá, y dentro de la cual tenía que ser profetizado por Mahoma, ¿sí? Los sunitas, la comunidad sunita, son el grupo mayoritario entre los musulmanes, ¿sí? Cerca del 90% de la población es o pertenece a esta rama de los sunitas, considerada la más tradicional del Islam. Y son ellos, ¿no? Los que son atacados, a ellos les atacan lo que son los chiitas, manifestando a su vez los chiitas el tema de que no pudo haber sido Mahoma quien leía todas estas revelaciones del Dios Alá, por el hecho de que les decía que consideraban que Mahoma era analfabeto. Los sunitas se defienden por el siguiente lema o expresión, que ellos son el pueblo del ejemplo de Mahoma y de la comunidad. ¿Qué es lo que sucede a su vez con los chiitas? Los chiitas, esta población, son apenas el 10% de los musulmanes existentes en el mundo. Ellos tienen una jerarquía de clérigos en los cuales se defiende una interpretación más abierta de los textos islámicos, ¿sí? Esta rama de la religión nace por el hecho de que Ali, quien era primo y yerno a su vez de Mahoma,
sé que querían considerar como el siguiente en la lista de la sucesión del profeta, pero al no darse aquello porque no era una descendencia directa como un hijo como tal de Mahoma, se le niega esta sucesión y por ende surge esta división de los chiitas, ¿sí? Ali, sin embargo, muere asesinado durante las guerras de poder que quería atribuir por el cargo del profeta Mahoma. También a sus hijos, dentro de la parte de la historia denominados como Hassan y Hussein, también se les niega el derecho de la sucesión. Desde entonces, ante estos eventos, la comunidad chiita reclama también el poder como líderes de la religión islámica, ¿sí? Al decirse que ellos son descendientes de la familia de Mahoma, ¿no? Vamos a ver qué diferencias tenían aquí los sunitas versus los chiitas. Muy bien, pudieron en este video observar lo que son las diferencias que existen hasta la actualidad entre las comunidades sunitas y chiitas, todo con el fin de buscar el poder de quienes dirigir a la religión islámica, ¿sí? Dentro del Islam, así como dentro también de todas las religiones, ellos tienen sus lugares sagrados. Dentro de los lugares sagrados del Islam tenemos los más importantes como es la Meca, también la mezquita, Masjid al-Harama y también lo que son el lugar donde ellos llegan a adorar, ¿sí? Un monumento conocido como Kaaba, ¿sí? La Meca es la ciudad sagrada del Islam, ¿sí? ¿Por qué se le conoce como la ciudad sagrada del Islam? Se conoce a la Meca como la ciudad sagrada del Islam, puesto que es el lugar en donde se dice que nació o es la ciudad natal del profeta
Mahoma, ¿sí? La Meca es una ciudad de Arabia Saudí con aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Sin embargo, este número de habitantes se dobla una vez al año con el motivo del Hajj. ¿Qué es el Hajj? Es la peregrinación a la ciudad que constituye uno de los 5 pilares del Islam que veremos la próxima semana. Sí, el Hajj es una peregrinación que tienen que realizar todas las personas que profesan esta religión. Es como una obligación para ellos haberlo realizado siquiera una vez al año, una vez, perdón, en su vida, ¿sí? Tienen que haberlo realizado. Es como que si cumpliesen ellos un sacramento más dentro de su religión, ¿sí? Pero este se constituye como uno de los 5 pilares del Islam. Alrededor de 2 millones de musulmanes viajan hasta ahí cada año para visitar la que fue la ciudad natal del profeta Mahoma, el fundador del Islam, ¿sí? Tenemos la mezquita Masjid al-Haram. La mezquita Masjid al-Haram es el espacio físico o templo en donde llega la gente para realizar sus adoraciones. Esta mezquita Masjid al-Haram, siendo la más importante, ¿no?, de esta religión, porque hay muchas otras mezquitas más, está dentro de la ciudad de la Meca, ¿sí? Masjid al-Haram, que significa mezquita sagrada, es la más importante, ¿sí? Y es el primer lugar santo del Islam. Esta es considerada la más grande del mundo, ¿sí? La más grande del mundo, en la cual, vuelvo y repito, se encuentra ubicada en la ciudad de la Meca. Y tenemos el Kaaba. El Kaaba significa la casa de Dios, ¿sí? Y aquí les voy a preguntar, ¿ustedes han visto en las iglesias católicas, o si alguien también pertenece a otra iglesia, entiendo que deben tener un lugar sagrado en donde ponen el cuerpo de Dios? Por ejemplo, en las iglesias católicas, ¿qué es lo que vemos? Que tienen como un cofre dorado, no sé si han visto, tras el altar, en donde guardan el cuerpo de Dios, no sé si han visto. En la mayoría de iglesias se observa aquello, o sea, tras del altar o junto al lado del altar, ¿no? Ya, Es donde entonces, la copa, dice, hay una copita que le guardan igual con la hostia. exacto, con el cuerpo de Dios, ¿no es cierto? Esa es, dentro de la religión católica, esa es la casa de Dios. En la religión islámica, en cambio, se la conoce como el Kaaba y es este prisma que está ubicado en el centro de la mezquita al-Haram que vimos hace un momento, ¿sí? Esta construcción, ¿sí?, porque es realizada por la religión islámica, por sus seguidores, por sus creyentes, está cubierta por una tela que se la denomina kiswa, esta tela negra. Y estos bordes aquí amarillos que ustedes pueden observar son bordes realizados, ¿sí?, dentro de los cuales son realizados con oro, ¿sí?, en los cuales se profesa o se manifiesta aquí las oraciones a su Dios Alá, ¿sí? ¿Cómo ellos realizan? Pero la manera en cómo realizan este tipo de adoración dentro de esta religión es un poco singular. Ellos tienen que orar 5 veces al día, ¿sí? 5 veces al día y lo realizan caminando desde a la izquierda alrededor del Kaaba y lo tienen que realizar 7 veces, ¿sí? A este evento, a este ritual se le denomina como tawaf, ¿sí? Que en su significado da como dar vueltas, ¿sí? Las 3 primeras vueltas que ellos tienen que hacer desde su izquierda, es decir, haciendo en contra las manillas del reloj, las 3 primeras vueltas son de manera rápida, ¿sí? Pero las 4 últimas vueltas son de manera un poco lenta, pero la idea, ¿cuál es la idea de este tawaf, de este ritual? Es que ellos alcancen
a tocar una esquina superior, perdón, de este Kaaba, ¿sí? Y ese es su ritual cuando ellos visitan a la ciudad de la Meca, ¿ya? Estos son los 3 lugares más importantes de la religión islámica, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta sobre este ritual? Tal vez sobre los lugares que hemos visto, sobre los lugares sagrados que hemos visto de la religión islámica. ¿Alguna pregunta? La información está ya colocada también en la plataforma. Ustedes la pueden volver a revisar. Está dejada también los links de los videos para que lo puedan también revisar, ¿sí?